Buenos días. Hola. Vamos a empezar la mesa, que es proyectos de investigación en curso sobre COVID. Vamos a hacer las 4 charlas seguidas. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20-25 minutos y la discusión la haremos al final, todos juntos. Y empezaremos con la charla Actualización en vacunas bivalentes contra el SARS-CoV-2, que lo va a presentar el doctor Julià Blanco, de la Fundació Institut de Recerca de la Sida IRSI Caixa, en Germans Trias i Pujol, y la Fundació IGTP. Cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias al doctor Cailà por la invitación a estas jornadas, que, como siempre, son excelentes. Quería empezar hablando de vacunas y nuevas vacunas contra COVID, recordando algunos conceptos y por qué, justificando por qué vamos a necesitar o estamos necesitando estas nuevas vacunas. Todos sabéis que la efectividad de una vacuna va a depender de muchísimos factores. Y algunos de estos factores son factores del huésped, pero otros factores son factores virológicos. Y a mí es donde me gustaría enfocar esta charla. La efectividad de la vacuna va a depender de la calidad de la respuesta inmune que se va a generar. Contra más anticuerpos tengamos, mejor. Contra de más calidad sean estos anticuerpos, mejor. Esos anticuerpos neutralizantes que van a bloquear la entrada viral y que van a protegernos contra la infección. Y además, la vacuna esperamos que genere también una respuesta celular, una respuesta de nuestros linfocitos T, que son los que van a contribuir a la protección contra la enfermedad grave. Todo esto es lo que esperamos de una vacuna y esperamos que pueda controlar el patógeno contra el que ha sido diseñada. Pero el patógeno, evidentemente, va a buscar las maneras de escapar a la presión de esta vacuna y es algo que hemos vivido en primera persona en esta pandemia, es la evolución del virus, cómo el virus ha ido adaptándose y ha intentado superar esa respuesta inmune generada por la infección natural o por la vacuna. Ya desde el principio de la pandemia pudimos identificar nuevas variantes virales y esto yo creo que Cristina nos lo explicará mucho mejor en la siguiente charla. Todos recordamos el alfabeto griego, ahora alfa, beta, las diferentes variantes que fueron apareciendo, delta, que también incrementaba transmisibilidad y sobre todo ese gran variación o mutación del SARS-CoV-2 que representó la variante Omicron. La variante Omicron cambiaba el tropismo, aumentaba enormemente la transmisibilidad y parece que el virus se ha quedado acomodado en esta variante Omicron y ha generado, en vez de generar diferentes estrategias de variación, se ha quedado en la variante Omicron y ha empezado a evolucionar de manera más lineal, generando diferentes subvariantes que ahora ya no conocemos como letras griegas, sino como subvariantes BQ1.1 y XBB, que es la variante que tenemos actualmente en circulación en nuestro país. ¿Qué es lo que caracteriza a estas variantes? Pues básicamente el incremento de transmisibilidad. Y yo os pongo esta imagen que a mí me parece algo espectacular. Es un análisis de más de 6 millones de secuencias virales y su evolución en el tiempo y en la geografía que permiten identificar la capacidad de transmisión de estas variantes. Y como podéis ver, esto no es el número de casos asociados a un caso, sino que es una medida de la replicación del virus in vivo, en la vida real, y lo que vemos es que las variantes de Omicron, BA1, BA2, son como unas 9 veces más transmisible que la variante original. Y esto explica, evidentemente, ese gran número de casos asociados a la variante Omicron. Y esta transmisibilidad no es solo asociada a
un tropismo, a una mayor replicación en el tracto respiratorio superior, sino que también se asocia a un escape a la inmunidad, especialmente a la inmunidad tumoral, a los anticuerpos neutralizantes. Y eso es lo que os ilustro aquí. Una persona vacunada o infectada genera anticuerpos neutralizantes que neutralizan muy bien, con un título muy elevado, la variante ancestral. Esos mismos anticuerpos, cuando se enfrentan a una variante BA1 o BA2, las variantes iniciales de Omicron, pues pierden unas 5 veces su potencia o su capacidad de neutralización. La evolución posterior de BA1, BA2 a BA4, BA5 aún incrementa más la resistencia a estos anticuerpos neutralizantes y ya estamos en unas 10 veces menos de capacidad neutralizante contra estas dos variantes. Pero es que la situación todavía puede ir a peor y lo que sabemos es que las variantes BQ1.1 o XBB, las que están circulando, XBB especialmente, en este momento, presentan una resistencia prácticamente total a los anticuerpos generados por la variante ancestral. Con lo cual, realmente necesitamos estrategias para mejorar estos niveles de neutralización. ¿Por qué? Porque los anticuerpos neutralizantes son relevantes para la protección. Si nosotros tenemos un elevado título de anticuerpos neutralizantes, cuando nos enfrentamos a una exposición al virus, estos anticuerpos neutralizantes van a permitir bloquear la entrada viral, van a impedir que haya una infección. Si los niveles de neutralización son bajos, aunque tengamos muchos anticuerpos, pero estos no son neutralizantes, el virus puede colonizar el tracto respiratorio superior. Evidentemente, si tenemos una buena respuesta B y T de memoria, esa respuesta de memoria va a activarse, va a producir nuevos anticuerpos, va a expandir células T y va a eliminar rápidamente la infección. Lo que vamos a tener es una sintomatología leve, que es lo que tenemos la mayoría de personas cuando nos reinfectamos por SARS-CoV-2. Pero como bien decía el doctor Trilla, en muchos casos tenemos una población con una respuesta pobre a nivel de anticuerpos, a nivel de célula B y de célula T. Y en ese caso, cuando no hay una buena respuesta, es cuando podemos pasar a una enfermedad grave y a una replicación del virus en pulmón. Por lo tanto, es importante mantener un buen título de anticuerpos neutralizantes para proteger a esta población vulnerable. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente, al ver esta evolución del virus y esta pérdida de anticuerpos neutralizantes, lo que nos obligó es a modificar las pautas de vacunación. 2 dosis de vacuna no eran suficientes para generar una buena neutralización de Omicron. Y esto es lo que os enseño aquí. 2 dosis de vacuna neutralizaban muy bien la variante original. Sabéis que siempre a los 6 meses de la vacunación hay una pérdida de anticuerpos. La neutralización es menor, pero cuando miramos lo que pasa con Omicron, pues ni tan solo durante los 15 días posteriores a la vacunación podemos ver una buena neutralización de Omicron con 2 dosis de vacunas. Es necesario administrar una tercera dosis y entonces, sorprendentemente, y aunque estas dosis se hagan con la vacuna ancestral, hay un boost de la inmunidad y una mayor capacidad de neutralizar Omicron. Es decir, una tercera dosis con la misma variante de las 2 dosis anteriores es capaz de generar una diversidad de anticuerpos capaz de bloquear la variante Omicron. ¿Esto qué hace? Evidentemente que la protección contra la enfermedad grave, hospitalización o muerte, pues sea todavía mayor después de 3 dosis. Pero lo que es realmente mayor después de 3 dosis es la protección contra la infección. Y esto es un ejemplo claro de cómo se pierde la protección contra la infección. Esto no es enfermedad grave, esto es infección sintomática. Este es el caso de Delta y este es el caso de Omicron. Con 2 dosis, la protección contra Omicron después de 6 meses de la vacunación era absolutamente anecdótica, mientras que después de una tercera dosis la protección se recuperaba contra la infección, no solo contra la enfermedad grave, sino también contra la infección.
continua evolución viral pues hizo plantear que, aunque las variantes ancestrales de la vacuna pudieran ser útiles, probablemente la administración de vacunas que contuvieran las secuencias de las variantes más nuevas de Omicron podrían inducir o deberían inducir un mayor título de anticuerpos neutralizantes contra las variantes circulantes. Y, como consecuencia de ello, la efectividad de estas vacunas contra la infección se vería incrementada. Para hacer esto, pues, había que responder algunas preguntas. La primera es, ¿qué variante? ¿Cuál es la variante que tenemos que poner en una vacuna? Evidentemente, la más nueva que conozcamos del virus, pero eso quiere decir que siempre vamos a ir detrás del virus. ¿Qué coste y qué calendario tenemos para generar estas vacunas? Y aquí la diferencia de plataformas es muy evidente. El RNA mensajero es una plataforma mucho más rápida para adaptarse a este tipo de vacunas. Y estas nuevas vacunas, ¿qué camino regulatorio y qué camino clínico deben pasar antes de llegar al público? Porque eso también va a determinar la rapidez con la que podamos implementar estas vacunas en los programas de vacunación. Todas las compañías, absolutamente todas, empezaron a trabajar en vacunas basadas en diferentes variantes. Y yo os pongo aquí dos ejemplos de vacunas producidas en plataformas de proteína recombinante, como son Sanofi y IPRA. Aquí el desarrollo de nuevas vacunas es muchísimo más lento que en el caso del mRNA. Y las vacunas que han llegado a aprobarse en estas dos plataformas son vacunas basadas en la variante beta, que es una de las variantes, ya podemos decir que antiguas, del SARS-CoV-2. En el caso beta en el caso de Sanofi y alfa y beta en el caso de IPRA. Aunque sean vacunas basadas en variantes bastante antiguas, la aprobación de estas vacunas ha costado bastante. Y la EMA aprobó la vacuna de Sanofi en noviembre de 2022 y, como todos sabéis, aprobó la vacuna de IPRA en marzo de este año. Estas dos vacunas generan buena inmunidad contra las nuevas variantes, incluido Omicron, pero eso también lo hacía a las vacunas basadas en la variante original. La ventaja es que los niveles de anticuerpos contra Omicron, en los dos casos, en el caso de Sanofi y en el caso de IPRA, son mayores cuando se utilizan las proteínas recombinantes que cuando se utiliza la vacuna original de Pfizer o Moderna. De la misma manera, las plataformas de RNA adaptaron sus vacunas a las nuevas variantes. Empezaron con Delta, Beta, Delta, BA1, pero la que consiguieron llegar o la que definieron o la que eligieron para llevar al desarrollo clínico fue BA4, BA5. ¿Por qué? Porque es la que coincidió en el tiempo con la campaña de vacunación del año pasado y porque era la variante dominante en aquel momento. Y aquí la aprobación fue muchísimo más rápida. De hecho, la FDA aprobó estas dos vacunas con un desarrollo regulatorio muy corto y en ausencia de datos clínicos. Únicamente las aprobó por los niveles de anticuerpos neutralizantes que estaban generando. Y tenemos estas vacunas desde octubre o desde septiembre del año pasado y tenemos la versión bivalente BA4, BA5 y la variante ancestral tanto para Pfizer como para Moderna. ¿Cómo se comportan estas vacunas? Pues si las comparamos con las vacunas originales, nos están generando más capacidad neutralizante que esas vacunas ancestrales. Y aquí deberíais comparar las barras verdes con las barras grises, estos pre-boosting y estos post-boosting, y como veis, siempre se observa, este es el caso de la vacuna de Pfizer, siempre se observa un mayor nivel de neutralización post-boost cuando utilizamos la vacuna actualizada, la vacuna bivalente, que cuando se usa la vacuna ancestral.
De todas maneras, y esto es importante, esto ocurre no solo para BA4, BA5, sino que también ocurre para sus descendientes. Recordemos esa evolución lineal de Omicron, de XBB, BQ1 respecto a BA4, BA5. Siempre vamos a tener una mejor neutralización de estas variantes que cuando nos vacunamos con la variante ancestral. Este es el caso de Moderna. Seguimos el mismo esquema. Aquí comparamos estos lila claro, que son la vacuna original, con este lila más oscuro, que es la vacuna adaptada a variantes. Estos son niveles de neutralización contra Omicron y siempre vemos que tenemos aproximadamente unas 2 veces más anticuerpos neutralizantes cuando nos vacunamos con la vacuna adaptada a BA4, BA5 que cuando lo hacemos con la vacuna ancestral. ¿Cómo cuantificamos esto? Realmente 2 veces más de anticuerpos neutralizantes es mucho, es poco, es relevante para la protección. Pues la verdad es que a mí no me parece mucho, y si analizamos los diferentes estudios que se han hecho, lo que vemos es que la diferencia entre la vacuna bivalente y la vacuna original, en el mejor de los casos, es 5 o 6 veces. Pero esto es un estudio. Algunos estudios incluso dicen que la diferencia no es significativa. Tal vez el mejor resumen lo podéis encontrar en este paper. Es una especie de metaanálisis de las diferentes vacunas desarrolladas contra las nuevas variantes de la COVID y realmente sí que se observa una mejora en los niveles de anticuerpos neutralizantes contra las nuevas variantes cuando se vacuna con una vacuna basada en las nuevas variantes y se compara con la vacuna ancestral. La diferencia es significativa, pero continuamos sin tener datos de eficacia. Ahora los veremos. Y en este momento, cuando se publicó este paper, no habían datos de eficacia. Evidentemente, si la vacuna se aprobó sin datos clínicos, pues no podíamos tener. Había que implementar las vacunas y había que esperar a ver cuál era su impacto sobre la vacunación. Lo que hicieron estos autores fue intentar modelar el impacto de estas nuevas vacunas sobre la protección. Y esto es, a ver si os lo explico bien, que yo en modelos tampoco soy muy bueno. Esto es la comparación de la vacuna original, que sería esta línea de aquí, una vacuna no homóloga, es decir, una vacuna ancestral, o una vacuna homóloga, una vacuna con la variante que está circulando en este momento. Y lo que veis es que realmente hay una mejora en la protección contra esa variante. Lo que tenemos en el eje de las X es el nivel de protección de una persona. Y lo que nos dice esta gráfica básicamente es que contra menos protegida está esa persona, contra menos título de anticuerpo tenga, y aquí estamos pensando en personas vulnerables, en personas de edad avanzada y en personas inmunocomprometidas, como veis, la diferencia entre vacunar con la vacuna ancestral o vacunar con la vacuna contra las nuevas variantes va a ser mayor. Por lo tanto, realmente la vacunación con estas variantes en las personas que lo necesitan realmente, que son la gente mayor y las personas inmunodeprimidas, va a protegerlas contra la infección. Esto es infección sintomática, y lo mismo vamos a ver con la infección severa. Esa protección es mayor cuando vacunamos con una vacuna actualizada. Y ahora, por fin, desde hace muy poco, tenemos ya datos de la efectividad de estas vacunas basadas en BA4 y BA5 en la vida real. Estos son datos de Estados Unidos, es Carolina del Norte. Es una población bastante grande, yo creo que los datos son fiables. Y lo que estamos viendo es que, si analizamos, es una cohorte de adultos mayores de 18 años, la mayoría de casos, y la mayoría de casos graves, ocurren en personas de más de 65 años en esta cohorte, con lo cual yo creo que el 80% de los casos que están reportados aquí han ocurrido en personas de más de 65 años. Por lo tanto, nos está dando una idea de cómo estas vacunas pueden estar actuando en esta población más vulnerable.
Si nos fijamos en la protección contra hospitalización o contra hospitalización y muerte, lo que tenemos es que la vacunación con un booster monovalente, con la vacuna ancestral, es de un 25 y con la bivalente estamos subiendo al 58. ¿Sí? Tenemos valores de hasta el 60% de protección en estos casos con la variante bivalente. Esto es un seguimiento de unos 3 meses. La proyección, ¿cuál puede ser? Pues depende del modelo que utilicen. Si pensamos que la protección va a ser estable, el booster bivalente es mucho mejor que el monovalente, pero probablemente esta no sea la realidad. Lo que nos vamos a encontrar va a ser algo así, una caída de la protección, pero siempre el booster bivalente va a generar una mejor protección que el monovalente. Y ya como conclusiones, y acabo, yo creo que espero haberos convencido de que las vacunas basadas en nuevas variantes inducen, aunque sea un modesto, una significativa mayor respuesta en términos, sobre todo, de anticuerpos neutralizantes contra las variantes que están circulando en este momento. O sea, no solo contra la que fueron diseñados, sino también contra sus sucesoras. Y por eso las variantes o las vacunas bivalentes BA4, BA5 ofrecen niveles de efectividad mejores que las vacunas ancestrales. Y sobre todo, además, en aquellas personas que más necesitan esos niveles de anticuerpos neutralizantes. El desarrollo de estas vacunas basadas en nuevas variantes siempre es más rápido en plataformas de RNA comparados con las vacunas de proteína recombinante, pero no podemos dejar de pensar que las proteínas recombinantes nos están dando una vacunación heteróloga, que también tiene sus ventajas a nivel de duración de la respuesta. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos, lo va a definir la evolución del virus. ¿Necesitaremos más vacunas más allá de BA4, BA5? Pues probablemente yo lo que diría es que en la próxima campaña vacunal de otoño ya tendremos vacunas basadas en XBB. Y si la aprobación de estas vacunas se hace tan rápidamente como la de BA4, BA5, probablemente las tendremos aquí para la siguiente campaña. ¿Qué podemos hacer para evitar esta carrera continua que no va a acabar nunca entre el virus y las vacunas? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ir pensando en el desarrollo de una vacuna pan-coronavirus y, si puede ser, de administración intranasal para generar una inmunidad de mucosas muchísimo mejor. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Blanco, por ceñirse la presentación excelente y además ceñirse al tiempo. Pasamos a la siguiente ponencia y yo quisiera también recordar a los cibernautas, los que están conectados, que por favor, si quieren hacer preguntas y demás, que los envíen al chat, que intentaremos también aquí divulgarlas y hacerlas en directo. Bien, la siguiente ponente es la doctora Cristina Andrés, de la Unidad de Virus Respiratorios, de la sección de Virología, Servicio de Microbiología de la Vall d'Hebron, aquí en Barcelona, y del Institut de Recerca también de la Vall d'Hebron. Y nos va a hablar de la actualización sobre las variantes en el virus SARS-CoV-2. Cuando quieras, adelante. Gracias. Gracias por la presentación y gracias al doctor Kaila por la invitación en estas jornadas. ¿Se me escucha correctamente? ¿No? Vale, gracias. Vale, como modo de introducción, comentaros, como bien sabéis, el SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae dentro del género Beta-coronavirus, junto a otros coronavirus estacionales causantes de enfermedad respiratoria leve y infección asintomática, y también otros causantes de infección respiratoria más grave y con potencial pandémico, como son el SARS y el MERS. Este virus es un virus ARN de cadena sencilla y sentido positivo con envuelta, cuyo genoma codifica para 4 proteínas estructurales, en las que encontramos la proteína de la espícula, 16 proteínas no estructurales y 6 de accesorias. Este virus, como otros virus ARN, está en constante evolución, en constante cambio, adquiriendo una amplia diversidad genética mediante mutaciones puntuales, inserciones de lecciones y recombinación genética. Esta amplia diversidad genética permite al virus una mejor adaptación a las presiones selectivas externas, tal sea en la inmunidad o bien el uso de los antivirales, conllevando a la selección de nuevas variantes virales que pueden reducir la efectividad vacunal,
afectar a la sensibilidad de los anticuerpos monoclonales o bien de los antivirales, cambiar el tropismo celular o del huésped y afectar a la funcionalidad de las técnicas de diagnóstico. Por lo que para poder detectar todos estos cambios a nivel de las cepas circulantes, una vigilancia estrecha es vital, sobre todo aquella que se basa en el estudio del genoma completo. ¿Y por qué debemos promocionar este tipo de vigilancia? Pues para poder monitorizar la circulación del virus y predecir su propagación tanto a nivel local como a nivel global, ser conscientes de la emergencia de nuevas variantes que se pueden asociar a una mayor transmisibilidad, a una mayor virulencia, escape del sistema inmune o bien portadoras de resistencia a los antivirales, para entender mejor las características de la transmisión viral como soporte para la monitorización de brotes nosocomiales o bien en la comunidad y, por lo tanto, como una herramienta útil para el control de una pandemia. Justamente, a través del estudio de genoma completo se pudo identificar el agente causal en los primeros casos observados en China y confirmar su etiología viral, además de permitir el desarrollo de métodos de diagnóstico de una forma más rápida. También el número creciente de secuencias disponibles en la plataforma web de GISAID junto a la información aportada ha sido de vital relevancia para poder monitorizar la evolución natural del virus. No obstante, debemos garantizar que esta vigilancia se lleva a cabo en un número suficiente de casos, con representatividad tanto a nivel geográfico, temporal, de edad, de sexo y de gravedad, para poder detectar todas aquellas variantes que están en una mayor y en una menor frecuencia en la población. Por lo que lo ideal es llevar a cabo una vigilancia semanal de forma aleatoria de casos observados a nivel de primaria, que serían los casos más leves, observados también a nivel de hospital, para los casos más graves, distribuidos por grupos de edad, sexo y localización geográfica, para poder observar que está circulando a nivel de la comunidad. Y una vigilancia más dirigida para aquellos casos de interés o de sospecha para salud pública. Esta vigilancia es la que hemos estado llevando a cabo en nuestro hospital desde inicios de la pandemia, en la que por el momento hemos vivido hasta 7 olas pandémicas, caracterizadas por la emergencia, predominancia y extinción de linajes del SARS-CoV-2. Durante la primera ola, el linaje B1.5 fue predominante hasta la emergencia del linaje B1.1, que emergió durante las fases de desescalada en nuestro país. Estos linajes eran portadores de un cambio a nivel de la espícula en la posición 614 que confería una mayor transmisibilidad al virus y que se fijó rápidamente en la población viral, estando presente actualmente en todos los virus circulantes. No obstante, la flexibilización de la movilidad a inicios del verano de 2020 comportó la emergencia de un nuevo linaje, el linaje B1.177, que fue fruto de un núcleo de trabajadores de la fruta a nivel de la zona de Aragón y Lleida y que también era portador de un cambio a nivel de la espícula en la posición 222, que le confería cierta ventaja evolutiva y que permitió su dispersión a lo largo de verano y otoño de 2020, desembocando en una segunda ola en nuestro país. No obstante, este linaje fue predominante hasta que a finales de 2020 se encontró con la emergencia de un nuevo linaje con mejores ventajas evolutivas, que fue la primera variante de preocupación descrita por la ECDC, la variante alfa, al ser portadora de cambios a nivel de la espícula que le conferían una mejor transmisibilidad, también le proporcionan cambios a nivel de la inmunidad y a nivel de la gravedad de la enfermedad. Esta, junto a otras dos variantes, la variante beta y la variante gamma, que fueron predominantes en Sudáfrica y en Brasil respectivamente, fueron las primeras variantes de preocupación descritas. Esta variante alfa fue predominante durante la tercera y cuarta olas en nuestro país, hasta que se encontró en junio de 2021 con la emergencia de una nueva variante, la variante Delta, variante que también era portadora de cambios a nivel de la espícula, pero distintos de los que se habían observado anteriormente y que le conferían todavía más una mayor transmisibilidad al virus y desencadenó la quinta ola en nuestro país. Esta variante además fue una variante cambiante, como observamos aquí, en que a raíz del aumento de la inmunidad poblacional en ese momento comportó una presión al virus y a que éste divergiera hasta 200 sublinajes distintos, como vemos aquí en diferentes tonos de azul. No obstante, como pasado en olas anteriores, esta variante fue predominante hasta que se encontró a finales de 2021 con la emergencia de una nueva variante con unas características evolutivas mejores que esta, que fue la variante Omicron, ya que era portadora de más de 30 mutaciones a nivel de la espícula, la mayoría ubicadas en el sitio neuronal receptor, que le confería esta ventaja evolutiva, una mayor transmisibilidad por mejor unión al receptor de AC2 y aparte una mejor evasión del sistema inmune. Esta variante desembocó en la sexta ola en nuestro país,
una ola muy importante y posteriormente una séptima ola mucho más, no tan fuerte. También esta variante divergió en diferentes subvariantes, como vemos aquí. Se inició con la variante BA1, posteriormente tuvimos la variante BA2, que como vemos aquí presentaba más mutaciones a nivel de la espícula con respecto a la variante BA1. Después tuvimos la variante BA5, que compartía mutaciones entre ambas variantes BA1 y BA2, pero aparte volvió a adquirir el cambio en una posición clave, la posición 452, que habíamos observado anteriormente en la variante Delta. Después tuvimos las variantes BQ1 y BQ1.1, que son subvariantes de la variante BA5.3, y finalmente las que tenemos actualmente, las variantes recombinantes XBB, que son variantes recombinantes entre BA2.10 y BA2.75, que como vemos aquí también presentan muchos más cambios a nivel de la espícula con respecto a las variantes anteriores y que más adelante os explicaré. Entonces, aquí podemos ver un resumen de estas variantes de preocupación y variantes de interés que han ido surgiendo a lo largo de estos años de pandemia, con su impacto a nivel de la transmisibilidad y de la inmunidad, y también las mutaciones que caracterizan a estas variantes, que como podemos ver, en muchas de ellas son compartidas entre variantes, como la 452 o la 484, y también las diferentes deleciones observadas a nivel de la región N-terminal que mejoran la evasión del sistema inmune. Y nos debemos preguntar, ¿por qué este cúmulo de mutaciones a nivel de la espícula? Pues porque es la glicoproteína que se organiza como un trímero en la superficie viral y queda expuesta al exterior, por lo que es el principal determinante antigénico y de tropismo del virus, por su doble rol en la unión al receptor y rol en la fusión de las membranas, que lo lleva a cabo mediante las dos subunidades de las que está compuesta, la S1, que es la que se encarga de la unión al receptor celular, y la S2, que es la que se encarga del cambio conformacional para la posterior fusión de las membranas y la entrada del virus a la célula. Concretamente, en la S1 encontramos el dominio N-terminal y el dominio de unión al receptor, en el que se acumulan el mayor número de epitopos antigénicos, los cuales van dirigidos a los anticuerpos neutralizantes para bloquear la entrada del virus a la célula. Esta característica es lo que hace que la espícula sea una diana atractiva para el desarrollo tanto de tratamientos preventivos como terapéuticos, así sean las vacunas o los anticuerpos monoclonales. Con respecto a las vacunas, los diferentes estudios de eficacia y efectividad vacunal, según la variante, demostraban que antes de la Omicron se demostraba una buena protección frente a la infección, a la enfermedad sintomática y la gravedad. No obstante, a raíz de la emergencia de la Omicron, podemos ver que estos parámetros se redujeron considerablemente, y si esto lo miramos en las diferentes sublinajes que han ido emergiendo, según la vacuna que había actualmente, también vemos una disminución de estos parámetros, aunque se ha observado que los boosters, y como ha comentado también anteriormente el doctor Jules Blanco, los boosters mejoran sustancialmente esta eficacia vacunal, aunque hay una pérdida de la inmunidad a lo largo del tiempo. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, hay varios productos disponibles y aprobados por la FDA y la EMA, en que la diana principal es el motivo de unión al receptor, el RBM, que es un sitio que se encuentra dentro del dominio de unión al receptor, pero es donde se acumulan el mayor número de epitopos antigénicos, y el dominio de unión al receptor, RBD, que es una región más grande y es más conservada. De todos estos, cuando circulaba la BA1, podemos ver que el sotrovimab era el único que presentaba cierta efectividad, cierta capacidad de neutralización frente a esta variante. No obstante, con la emergencia de las nuevas variantes con acumulación de cambios a nivel de la espícula, podemos ver cómo también se redujo su capacidad de neutralización. Entonces, por lo que hemos visto, todas las terapias preventivas y terapéuticas se basan tanto en la espícula o bien en su sitio de unión al receptor. Las variantes que escapan a la neutralización por los anticuerpos están en baja frecuencia en la población, y la inmunidad poblacional cada vez es mayor, sobre todo en la población en los países desarrollados. Por lo que todos estos factores conllevan al virus una presión a seleccionar, y a que haya una emergencia de nuevas variantes mejor adaptadas al medio, con una mejor fitness y una mejor capacidad de evadir la neutralización por parte de los anticuerpos, como hemos ido observando en las diferentes variantes de preocupación que han ido emergiendo durante estos 3 años de pandemia. Además, esta selección y esta emergencia se observa muy bien en una población específica,
la población inmunodeprimida, ya que la evolución natural del virus en estos pacientes es el nicho ideal para la selección de estas variantes mejor adaptadas. Entonces, para observar esta emergencia de mutaciones, nosotros llevamos a cabo un estudio en muestras seriadas de pacientes inmunodeprimidos tratados con sotrovimab. Entonces, estos pacientes eran 8 pacientes portadores de la variante BA1, excepto uno que era portador de la variante Delta, y se estudiaron muestras seriadas, se estudió la emergencia de mutaciones a nivel de la espícula en diferentes muestras seriadas. Y lo que observamos fue que de todas las mutaciones detectadas, estas 8 justamente no estaban ligadas al linaje y se encontraban en el sitio, en el epítopo activo del anticuerpo monoclonal. Además, como podemos ver en estas gráficas, estas mutaciones aumentaban su frecuencia, como podemos ver aquí, o bien se fijaban en la población viral justo después de iniciar el tratamiento con el monoclonal. Por lo que la prolongada excreción junto a la posible en estos pacientes, junto a la posible fijación de estas mutaciones en la progenie viral, hace vital una vigilancia estrecha en esta población frente a la posible aparición de nuevas variantes con una mejor fitness. Además de incluir este tipo de monitorización también en las guías de manejo clínico, la monoterapia no debería ser la primera opción de tratamiento por la ya esperada selección de variantes y lo ideal sería poder dar cócteles de anticuerpos monoclonales con dianas a diferentes regiones y así poder evitar esta emergencia de nuevas variantes. Por lo que, ¿qué nos debemos preguntar? ¿Cuál será la próxima variante? ¿Será más transmisible, más virulenta? ¿Habrá más cambios a nivel antigénico respecto a lo que hemos visto? ¿Se darán más dosis? ¿Habrá una actualización de la vacuna? Debemos observar, vigilar esos países cuya tasa de vacunación es baja y es posible que haya una emergencia de estas variantes mejor adaptadas. ¿Se hará estacionar junto a los otros virus respiratorios? Pues de momento, ¿qué podemos contestar? Actualmente, ¿qué está circulando? A nivel mundial, podemos ver que estas últimas 4 semanas están circulando, como ya ha comentado Julia, variantes recombinantes XBB. Si esto lo desglosamos a nivel continental, podemos ver que esta circulación es diferencial entre continentes. Mientras en Europa y América vemos mayoritariamente circulación de XBB.1.5 y en menor grado XBB.1.9, en Oceanía vemos la cocirculación de estas dos variantes de una misma forma, pero en Asia y en África vemos circulación de otras variantes recombinantes, la XBB.1.16 y la .1.22. Entonces, estas variantes, ¿qué tienen de característico? Pues presentan varias mutaciones a nivel de la espícula, sobre todo en el sitio donde el receptor, como en la posición 486 o 490, que mejoran la unión al receptor AC2 y, por tanto, mejoran su transmisibilidad. Como podemos ver también aquí en un estudio reciente, en el que con respecto a la variante BA5, vemos como las variantes sucesorias presentan una mejor transmisibilidad respecto a las anteriores, aunque esto no se traduce a una mayor gravedad. En nuestra área, en nuestras últimas 4 semanas, en Barcelona ciudad, lo que hemos podido observar pues, no difiere mucho de lo anterior, cocirculación de las variantes XBB junto a sus subvariantes E1, FG y EL. También algunos casos de XBB.1.9 y algún caso esporádico de variantes BA275-like. Entonces, estas variantes, ¿cómo actúan con las terapias actuales? Pues, como os he comentado anteriormente, en un estudio reciente en el que se mira la capacidad neutralizante de los diferentes anticuerpos monoclonales con respecto a las variantes, aunque no están las actuales, pero con estas podemos ver que aunque hayan emergido nuevas variantes con cambios a nivel de la espícula que pueden afectar a estos tratamientos, vemos que, sobre todo, el sotrovimab presenta cierto efecto de neutralización frente a estas variantes. ¿Y por qué? Porque todavía, aparte de tener una actividad neutralizante como anticuerpo, presenta una actividad efectora activando la citotoxicidad mediada por anticuerpos, como vemos aquí. Entonces, este doble rol, esta doble actividad, permitiría que su uso, que se podía utilizar en casos muy concretos y muy extremos. Con respecto a la vacunación, aquí podemos ver un estudio de Israel en población vacunada
con prima infección o bien con infección por BA1 y BA5, y vemos la capacidad de neutralización de distintas variantes, en la que una de ellas es la variante BA275, que son la variante que componen las nuevas variantes XBB. Como podemos ver, existe una buena capacidad de neutralización de estas nuevas variantes, sobre todo en población que ya ha sufrido una infección, como ya es de esperar. Por lo que, a pesar de esta emergencia de nuevas variantes portadoras de mutaciones que pueden evadir y que pueden afectar a los tratamientos tanto terapéuticos como preventivos, una buena cobertura vacunal protege frente a la infección y las posteriores complicaciones. También en los últimos informes de la OMS vemos vemos que con los boosters, con las dosis boosters respecto a vacuna original o bien con las vacunas actualizadas, vemos que los títulos de anticuerpo mejoran sustancialmente y presentan neutralización sobre todo frente a las nuevas variantes, como vemos aquí. Por lo que en estos momentos que estamos en un estado de baja incidencia, que la OMS, que ya no estamos en emergencia de la COVID-19, aunque estemos así, es importante continuar vacunando a la población susceptible, que, como vemos, protege frente a las posibles complicaciones posteriores. Y gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es David Panisello, que es del grupo de la doctora Lisa Martró, del Departamento de Microbiología y Laboratorio Clínico de la Metro-Nord, Germans Trias y Pujol. Tienes lo mismo, 20-25 minutos. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, y muchas gracias al doctor Kailar por invitarnos a presentar los resultados y hablar un poquito de la utilidad de la implementación de la secuenciación para el estudio de brotes de SARS-CoV-2. Y bueno, primero les hablaré un poquito de cómo se aplica, cuál es nuestro objetivo, cuál es el procedimiento delante de un brote, más o menos así en general. Y finalmente mostrarles los resultados del año 2022, mostrándoles también algunos ejemplos concretos que nos van a servir para ilustrar las conclusiones finales. En primer lugar, como ya les han hablado de cardavigilancia, la primera gran utilidad que está teniendo la secuenciación de genoma completo para la identificación del coronavirus, bueno, concretamente para clasificación, es para poder clasificarlo en estas variantes. Las más conocidas son las propuestas por la OMS, pero normalmente las que utilizamos nosotros son las del sistema Pango, que tienen mucha más resolución y con un poquito menos de benevolencia que el doctor Blanco. Yo simplemente les comentaré que dentro de la variante Omicron tenemos todo un mar de linajes muy complicado, y que esto es lo que normalmente se utiliza más en vigilancia y también para la comprensión de cómo son estos brotes a nivel nosocomial. El segundo gran uso, y es el que estamos utilizando en nuestro grupo, es la utilización de esta secuenciación para poder cuantificar o poder estudiar este vínculo genómico entre las muestras obtenidas de los casos en un brote. Y es que, gracias a poder entender cómo de relacionadas están las secuencias obtenidas, podemos dar una información de relevancia sobre cómo son estas cadenas de transmisión y poder informar al equipo de control de la infección nosocomial. Nosotros formamos parte del sistema de vigilancia de Cataluña, como los de Vall d'Hebron, Clínic, muchos grupos. Y bueno, aquí les vamos a presentar los resultados concretamente del estudio de brotes. Y simplemente comentarles, antes de empezar en materia, que para que a nivel genómico podamos determinar que hay un vínculo reciente a nivel genómico, necesitamos dos condiciones. La primera es que cuando hay unos casos con un vínculo epidemiológico, con una sospecha a nivel epidemiológica, lo primero que vamos a comprobar es si agrupan a nivel filogenético y tienen un origen reciente. Y la segunda gran condición que necesitamos para asegurar este vínculo estrecho es que tengan menos 2 o menos SNPs de diferencia. ¿Qué es un SNP? Es un polimorfismo de nucleótido único, es decir, unas posiciones en esta secuencia que son distintas al compararlas entre secuencias.
si estamos hablando de genomas de unos 30.000 pares de bases, estamos hablando de muy pocas diferencias. Estamos hablando que cuando tenemos una transmisión reciente, una relación muy estrecha, estamos hablando de secuencias que son casi idénticas. Entonces, nuestro objetivo para poder ayudar al estudio de brotes nosocomiales es determinar este grado de relación genómica y poder dar esta información lo antes posible al equipo de control de la infección nosocomial. El equipo de control de la infección nosocomial detecta este brote en base a criterios epidemiológicos. Se basan en la definición que nos vino de Reino Unido, en la que se definía el brote nosocomial a partir de un mínimo de 2 casos entre pacientes, personal sanitario y trabajadores que están relacionados a un mismo espacio y que al menos uno de estos casos es de un paciente en su 8º día de ingreso o posterior. Una vez detectado este brote, estudian todo lo posible y clasifican los casos en función de su probabilidad, también estudian los contactos, hacen un seguimiento de qué personal sanitario ha estado involucrado con cada paciente, cómo se han movido los pacientes entre distintas plantas e identificar un poquito a nivel epidemiológico qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, algunas de las medidas que suelen optar son la intensificación de distintos protocolos, a veces incluso hacer un cierre temporal, ya sea parcial o total, de la planta, y también un cribado de pacientes y profesionales. Eso se hace siempre. Y también en algunos casos, pues revisión de más protocolos, como en alguna situación en la que se vieron relacionados algunos casos de pacientes que estaban físicamente a mucha distancia en una misma planta, lo cual hizo sospechar que era necesario revisar el sistema de ventilación. Pero eso es simplemente un ejemplo anecdótico. Nosotros vamos a concentrarnos en el momento en que nosotros entramos en juego. El equipo de secuenciación entra en juego a partir del cribado de pacientes y profesionales, en el que intentamos secuenciar todas las muestras de PCR que sea posible, es decir, todas aquellas muestras que tengan suficiente carga viral para tener éxito en la secuenciación. En esta secuenciación, brevemente, simplemente les comento que hacemos un proceso de retrotranscripción y amplificación de este material genético con tal de poderlo secuenciar. En nuestro caso utilizamos la tecnología de Minion, de Oxford Nanopore, porque nos da un poquito más de flexibilidad y nos permite poder dar los resultados un poquito antes. Este método es fiable y lo hemos validado previamente con técnicas más conocidas como la de Illumina. Para hablar de tiempos, uno de los principales problemas que solemos tener son más bien logísticos, pero simplemente quería comentar con esto de las horas que a veces hemos sido capaces de dar unos primeros resultados en la misma semana de la notificación del brote. Y a partir de la secuenciación, ¿cómo sigue esta metodología? Pues empieza una parte maravillosa y súper compleja que se llama bioinformática. En la bioinformática, básicamente, lo que hacemos es con el pipeline de Nextflow de NF-Core Viral Recon. Hacemos primero creamos una secuencia consenso con todos los reads obtenidos, que luego con Nextclade y Pango asignamos el linaje y evaluamos que tenga suficiente calidad para ser analizada. Entonces, todas estas secuencias que pasan todos los controles de calidad son las que nosotros analizamos y con un pipeline de Nextflow creamos las 2 cosas que les he comentado anteriormente que son imprescindibles para poder determinar este grado de parentesco entre las secuencias. Por un lado, inferimos un árbol filogenético para poder determinar si tienen un origen monofilético, y por otro lado creamos matrices de distancia de SNPs para poder medir el parecido genómico entre las secuencias implicadas. Y finalmente, obviamente, una vez ya tenemos estos resultados, informamos de la manera más clara que podemos, a veces no es fácil ni siquiera para nosotros, al equipo de control de la infección nosocomial para que pueda utilizar esta información junto a los datos epidemiológicos que tienen recogidos para poder optar y tomar las medidas que crean más oportunas, ya sea a nivel de control o más a nivel de prevención de cara al futuro. Y empecemos ya con la parte que yo considero más interesante, y es la recopilación de resultados del año 2022. Estamos hablando de un total de 23 brotes
nosocomiales en el mismo hospital que han sido notificados y que hemos podido analizar, que han afectado de manera directa o indirecta casi todas las áreas en las que hay hospitalizados, no todas, pero muchas. Estamos hablando de más de 300 casos sospechosos, pero de los cuales no hemos conseguido secuenciar todas las muestras por cuestiones de calidad de la propia muestra, y también que, sobre todo, entre el personal sanitario, muchas de esas muestras se tomaban a partir de test rápido de antígenos. Este tipo de muestras no generan ninguna alícuota, ningún líquido que nosotros podamos conservar ni utilizar, que es un problema que nos está afectando en algunos laboratorios. Veo por ahí algún sí, que me están entendiendo. Bueno, aquí sí tiene un láser, perfecto. En esta mini gráfica intentamos ilustrar más o menos cuál es la distribución de los brotes que se han ido notificando a lo largo del año 2022. Hay algunos puntos de mayor concentración que fueron en enero, en abril y otra vez en junio. Y lo que vimos es que todas las muestras, todas las secuencias obtenidas, pertenecieron a la variante Omicron en los distintos sublinajes, lo cual cuadraba bastante con lo que íbamos viendo también en comunidad. En el gráfico inferior lo que mostramos es semana a semana, con colorines, la proporción de cada linaje parental o grande grupo de la Omicron, que serían la BA1, BA2, BA5 sobre todo, y luego otras derivadas de la BA5 como la BQ, la BF7, y ahora posteriormente, en el 2023, como han comentado anteriormente, la predominante son las recombinantes XBB. De estos 23 brotes estudiados, simplemente comentar que la gran mayoría fueron policlonales, es decir, que la gran mayoría de brotes que a nivel epidemiológico se detectaron involucraban diversas introducciones que eran independientes, en algunos casos de distintos linajes. También cabe decir que la mitad de estas introducciones fueron casos aislados, lo que llamamos singletons, y muchos de estos eran sobre todo de personal sanitario, que es el que está más en contacto con el exterior y también que a nivel nuestro es un poquito más difícil de controlar de cómo se mueve y con quién está en contacto. Y ya para acabar, simplemente otra gran curiosidad es que algunos de estos clústeres afectaban a más de una planta que no se había sospechado anteriormente o que no habíamos visto un link directo. Y es porque hay una gran comunicación de virus por dentro. Así como curiosidad también comentar que 2/3 de los casos eran de pacientes y el otro tercio era de personal sanitario. También para imaginarnos un poquito cómo son las proporciones. Y bueno, no sé comentar, yo iría más directamente a la parte más interesante, que son el mes de abril. Me encanta a nivel para poderlo explicar porque tiene absolutamente de todo. Quiero decir, en este mismo mes pasaron tantas cosas que merece al menos 5 minutitos de poder comentar todas las distintas cosas que hemos ido viendo. En total hubieron 14 introducciones independientes en 5 brotes detectados. Quiero decir que estamos hablando también de cómo ilustra la policlonalidad de estos brotes. En esta diapositiva lo que estoy mostrando con colorines son los clústeres. La siguiente hablaré de plantas, pero aquí de clústeres. Podemos ver que, por ejemplo, el brote 2 incluía estas 3 plantas. Vimos que, por ejemplo, había algún paciente que estaba relacionado con un clúster de otra planta, de otro brote, notificado paralelamente. Y a la vez también vemos como dentro de una misma planta podemos ver varios linajes distintos, varias introducciones independientes, no solamente que involucraran algún clúster, alguna agrupación de muestras relacionadas entre ellas, sino también de algunas aisladas, de algunas que son puntuales, que son aisladas que no tenían nada que ver. Incluso a veces hemos detectado un ejemplo que a mí me parece también muy curioso, como de un mismo linaje, de una misma planta, de un mismo brote notificado, vemos que hay secuencias que pertenecen a 2 clústeres distintos. También hemos visto algunos clústeres aislados que, aunque sospechábamos de que pudieran estar linkados a un mismo brote, tenían su propio clúster y su propia filogenia y iban a su margen. Con lo cual,
la primera cosa que nos ilustra los resultados de secuenciación es que la transmisión del coronavirus dentro del hospital a veces ocurre de una manera muy compleja y que gracias a obtener esta información podemos complementarlo con los estudios de epidemiología para tener una mejor idea. En la siguiente diapositiva les mostraré el ejemplo del linaje BA.2.9 que estuvo en abril involucrado en brotes nosocomiales, y lo que podemos ver es que como del mismo linaje observamos 3 clústeres distintos y algunos de ellos, como por ejemplo este de aquí, que involucraba 2 plantas distintas, o como en una misma planta, la F, teníamos casos de 2 clústeres distintos, es decir, que sus introducciones en esa misma planta habían ocurrido de forma independiente. Y bueno, con esto creo que he ido bastante bien de tiempo. Espero que el siguiente ponente me lo pueda agradecer. Y simplemente comentar lo que ya hemos estado viendo con estos resultados, y es que la secuenciación de genoma completo incrementa la resolución en el estudio de brotes nosocomiales y que nos permite comprobar que es muy habitual que hayan múltiples introducciones, y también que incluso algunas de estas introducciones que desarrollan clústeres, que están implicadas en todo un conjunto de infecciones recientes, involucran a veces más de una planta. Con lo cual esto también hace pensar cómo puede haberse transmitido. En otros estudios se debate la posibilidad que esta transmisión entre plantas pueda ser causada por el movimiento del personal sanitario. En nuestro caso sí que hemos podido ver cómo la relación entre plantas a veces podría ser sospechada por un movimiento de personal sanitario que trabaja en más de una planta distinta, o a veces por el traslado de pacientes. En otros casos directamente no sabemos el motivo. Y por último, también comentar que algunas guías sobre la secuenciación y sobre la vigilancia lo que recomiendan es secuenciar un 10% de los casos implicados en un brote nosocomial. Nuestros resultados lo que indican es precisamente que este número, este porcentaje, quizás podría ser peligrosamente demasiado bajo, dada la complejidad y la diversidad dentro de cada brote. Entonces, nuestra recomendación sería de intentar secuenciar el mayor número posible. Y finalmente, querría agradecer la financiación que hemos recibido por parte de la Marató de TV3, un proyecto dirigido por la doctora Elisa Martró, también a todo el personal del hospital y del servicio de microbiología, que somos muchísimos. También aquí a la izquierda estamos el equipo de secuenciación, que somos unos cuantos, control de la infección nosocomial y de la unidad de riesgos laborales. También muchas gracias a la organización, moderadores, y a ustedes, por supuesto, por su atención. Muchas gracias. Efectivamente vamos fenomenal de tiempo, ¿no? Así que ir preparando preguntas, y también animamos a los cibernautas, que vemos que de momento están paralizados, no han hecho ningún comentario. Y vamos a pasar a la última ponencia. Tenemos la suerte de tener aquí al ya conocidísimo Pere Godoy, el doctor Pere Godoy, que es del Instituto de Recerca Biomédica de Lleida, del Ciber de Epidemiología y Salud Pública CIBERES, y que nos va a hablar de un tema que es la transmisión del SARS-CoV-2 a los convivientes de Cataluña y de Navarra. Pues espera cuando quieras. Gracias, Fernando, por la presentación. Quería agradecer a la organización, especialmente al doctor Kaila, esta nueva invitación, y también enhorabuena por este estupendo taller que nos permite estar actualizados en enfermedades emergentes y además contactar con colegas y con expertos en el tema. Voy a presentar resultados preliminares. Es un proyecto que está todavía en marcha y que en fin, acabará durante el año 2023. Por lo tanto, son resultados preliminares, pero queríamos presentarlo. El año pasado, en el taller del año 2022, nos invitaron a presentar una revisión amplia de la transmisión del SARS-CoV-2 en domicilios, y ahora tenemos datos concretos de este proyecto y pensamos que podría ser de interés presentarlo. En las intervenciones no farmacológicas, esto es conocido como el uso de las mascarillas,
pueden ser efectivas para reducir la transmisión, pero son medidas que pueden ser difíciles de implementar en los domicilios, en parte porque, como es conocido, los casos en general empiezan a transmitir incluso un poco antes de iniciar síntomas, con lo cual el que se implementen estas medidas en los domicilios pues es realmente complejo. Eso está recogido en esta gráfica, donde aquí en la derecha tienen las tasas de transmisión a nivel comunitario de casos que dependen de la carga, lógicamente de la carga viral del caso que genera la transmisión, y estas tasas de transmisión en los domicilios para las mismas cargas virales son muchísimo más altas, incluso para casos con cargas virales ya altas pueden llegar a ser superiores al 60%. El conocimiento sobre la dinámica de la transmisión en los domicilios ha aumentado en los últimos meses. Varios estudios observacionales y revisiones sistemáticas nos han ilustrado sobre estas tasas de ataque. Incluso en el taller del año pasado nosotros presentamos una revisión de todas estas tasas, pero los resultados son realmente muy heterogéneos y además muchos de estos estudios están concentrados en áreas geográficas muy concretas, con resultados además muy dispares. Aquí en diferentes colores tenemos las redondas, son proporcionales a las tasas de transmisión. Las redondas más grandes corresponderían a tasas de transmisión del 60%, las intermedias corresponderían a tasas de transmisión del 40%, y las más pequeñas corresponderían a tasas de transmisión del 20%. En general se ve que primero los estudios están muy concentrados en áreas geográficas muy concretas y además los resultados son bastante heterogéneos. En los domicilios la transmisión, esto también es conocido por estar condicionado por aspectos claves como los antecedentes de COVID-19 en los contactos. Esto ha salido en la mesa anterior, la importancia de la inmunidad natural. Esto se está reconociendo como un aspecto muy relevante. También la aplicación, el uso de medidas no farmacológicas y también la vacunación de los contactos y también de los casos índices. Y todo este conocimiento pensamos que todavía hay terreno para aportar conocimiento que puede mejorar por la instauración de protocolos y desarrollo de políticas de prevención a nivel de los domicilios. El objetivo de la presentación es investigar la tasa de transmisión secundaria de SARS-CoV-2 en los domicilios, en una muestra de domicilios en Cataluña y en Navarra, y estudiar el papel del antecedente de infección previa del SARS-CoV-2, un aspecto relevante teniendo en cuenta la vacunación de los contactos de los casos y algunos aspectos como por ejemplo el tabaquismo. Es un estudio epidemiológico prospectivo sobre la incidencia de la infección de SARS-CoV-2 en contactos de casos confirmados en Cataluña y en Navarra en el periodo de mayo del 2022. Empezó el proyecto justamente en el taller del año pasado y hemos recogido casos hasta marzo de 2023, aunque el propósito es ir continuando recogiendo casos durante todo este año. Los casos índices se identifican por los profesionales de los CAPs participantes. Hay unos CAPs que colaboran en el proyecto, ayudados con los servicios de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona también, y del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Salud de Navarra. Para cada caso índice se ha realizado una encuesta para recoger información sobre las variables del estudio y además a partir de los casos índices se han cesado sus contactos domiciliarios y para cada uno de esos contactos se ha hecho una encuesta específica sobre estos aspectos que tienen la diapositiva: síntomas, factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, antecedentes de COVID-19, también las dosis de vacunas que han recibido y también la aplicación de medidas preventivas. Los casos se han seguido durante los 10 primeros días desde que se detectaron y se encuestaron para determinar carga sanitaria y también la aparición de casos secundarios entre los contactos que el día cero eran negativos. A todos los contactos son casos confirmados, en principio mediante espionaje, para determinar la PCR, la presencia del SARS-CoV-2 por PCR en tiempo real. Y en los contactos el día cero, los contactos son identificados a partir del caso índice, a todos los contactos el día cero se hace una prueba de antígeno rápido para detectar los casos prevalentes, los cuales se excluyen, en algunos aspectos del análisis se excluyen, sobre todo para estudiar factores de riesgo y efectividad de las vacunas.
a los contactos que han sido antígenos rápidos negativos el día 0, se vuelve a tomar una muestra en saliva el día 7 para ver los casos que se han infectado y, lógicamente, también en el periodo de seguimiento, si hay algún contacto que era negativo pero inicia síntomas en el periodo de seguimiento, lógicamente también se toman muestras para confirmar que sea un caso. Los criterios de inclusión en el estudio tienen que ser casos confirmados mediante PCR o antígeno rápido, realizado en los últimos 10 días anteriores al momento en que se detecta como máximo, y tener al menos un contacto en su domicilio que pueda ser identificado y que, lógicamente, también quiera participar en el estudio. El caso inicio es el primer caso notificado que generó el estudio de SARS-CoV-2 a los domicilios, y el caso primario, a partir del cual se hacen todos los análisis, el caso primario es el primero de los casos que inició síntomas una vez que se ha realizado todo el estudio de contacto dentro del domicilio. Los contactos domiciliarios son los residentes del mismo domicilio. También hemos recogido aquellos contactos que han tenido por lo menos 2 horas de contacto en el periodo de transmisión dentro del domicilio, por ejemplo, los cuidadores, a pesar de que hay pocos. Y los casos secundarios son los que inician síntomas, entre los contactos, los que inician síntomas entre 1 y 14 días después del caso primario. Y después de realizar todo el estudio, los contactos en el domicilio quedan clasificados como contacto sano, la mayoría, caso primario o bien caso secundario. Estas son las variables que se recogen a través de la encuesta epidemiológica, tanto de los casos como de los contactos. Y se ha calculado la tasa de transmisión secundaria con su intervalo de confianza al 95%, poniendo en el numerador los casos de COVID-19 que eran negativos antígeno rápido el día 0, por tanto, solo en el numerador se ponen los que se han infectado en el periodo de seguimiento, y dividido por el total de contactos censados, también sacando a los contactos positivos el día 0, y los factores de casos primarios y de contactos asociados a la transmisión se calcula con las odds ratio, y las odds ratio se calculan ajustadas mediante un modelo de regresión logística no condicional elaborado mediante la técnica backward, eliminando las variables hacia atrás. Y la efectividad de las vacunas, y de la vacuna y de las medidas no farmacológicas se terminarían con la fórmula de efectividad 1 menos la odds ratio multiplicado por 100. Este es el principal resultado del estudio. Hasta ahora hemos recogido 110 casos índices hasta el mes de marzo, ahora tenemos algunos más. Estos 10 casos índices nos han permitido censar a 176 contactos, de los cuales han aceptado participar 138. Los que no han participado, la mayoría es porque no han aportado la muestra a los 7 días del seguimiento. De estos 138 había 13 ya positivos el día 0, los cuales para el estudio de incidencia se sacan del numerador y del denominador de la tasa de ataque secundaria. Y, por tanto, de estos 138 contactos que participan, realmente el análisis se hace con estos 125, descontando estos 13, con estos 125 contactos que han sido, que se hizo la PCR el día 7 en el periodo de seguimiento. El principal resultado, si tenemos en cuenta los casos que ya eran positivos el día 0, por tanto, la prevalencia de la infección en el total del estudio es de 42,7%, y lo que es la incidencia, si descontamos estos 13 que ya eran positivos el día 0, la incidencia es del 36,5%, los 125 contactos estudiados más en el numerador los 46 que eran positivos. Por tanto, la tasa de transmisión secundaria 36,5% en la banda alta de lo que está reportado, y ahora en las 8 diapositivas que vienen a continuación el que haremos es presentar esta tasa de ataque secundaria el 36,5% por las principales variables del estudio. En lo que es la tasa de ataque secundaria por hombres y mujeres no hemos encontrado diferencias importantes, 35,4% en mujeres, 38,3% en hombres, una odds ratio de 1,1 y, por tanto, no estadísticamente significativa. Sí que ha habido un aumento de transmisión por grupos de edad remarcable. Ha aumentado la tasa de ataque secundaria, la tasa de transmisión secundaria sube del 22,5 a lo que es la categoría de referencia de los menores de 18 años, sube a 30,8 en 18 a 44, 38% de 45 a 64 y 58,3 en los mayores de 64 años. En este grupo, además, la odds ratio es de 5,3 y es estadísticamente significativa. También los contactos, y este quizás es uno de los principales resultados, a pesar de que es una cosa obvia y bastante conocida,
los contactos con antecedentes de COVID-19 previo, confirmado, además de por la entrevista, consultando la historia clínica, los contactos con antecedente anterior, la tasa de transmisión secundaria de 25,4% y en los que no tenían antecedente 45,7%, también otra hecho en ese caso protectiva para los que tienen el antecedente de haber pasado la infección del 60%, una autorización de 0,4 que es estadísticamente significativa. También los que tenían antecedentes de ser consumidores de tabaco, la tasa de ataque también, la tasa de transmisión secundaria también fue superior, 54,3 versus 30%, y también la autorización era estadísticamente significativa. Esto es en los contactos que presentaban por lo menos una dosis de vacuna, aunque la mayoría, más del 90%, tenían 2 o más dosis. En los que presentaban antecedentes de alguna dosis de vacunación, la tasa de transmisión secundaria de 37%, en los que no presentaban 33,3%, a pesar de que los números son pequeños, pero hemos de decir que nosotros no hemos encontrado efectividad de la vacuna para evitar transmisión, con todas las limitaciones que significa no tener en cuenta el tiempo y otras cosas que se deberían analizar. Pero en principio no encontramos efectividad de la vacuna en este momento de transmisión por el Omicron para evitar transmisión, la vacuna en los contactos. En lo que es los diferentes tipos de contactos, recogemos una relación amplia de relación con el caso índice, desde hermanos, abuelos, padres, padre, madre. Hemos analizado en este caso, los números son pequeños, simplemente la pareja conviviente, que tiene una tasa de transmisión secundaria de 47,2 versus 29,2 si no es pareja conviviente, también otra ratio estadísticamente significativa. Si además de ser conviviente comparte domicilio, este riesgo aumenta, 51,2 versus 29,3, también una odds ratio estadísticamente significativa. Y este es uno de los aspectos de lo que son medidas no farmacológicas, la mascarilla. En los contactos que decían haber usado la mascarilla una vez que el caso índice había sido detectado, la tasa de transmisión secundaria de 31,4, en los que no la usaron 40,5, tiene una odds ratio en la dirección de protección, pero no es estadísticamente significativa. Y esto es de todas estas variables, el modelo de regresión logística, los aspectos analizados en este momento concreto del proyecto, a pesar de que, insisto, se siguen recogiendo información. Las variables asociadas a la tasa de transmisión secundaria sería fundamentalmente la edad. Los mayores de 64 años presentan prácticamente 6 veces más de riesgo respecto a la categoría de referencia, que son los menores de 18 años. También el antecedente de haber pasado el COVID presenta una protección del 63%, también con una odds ratio que es estadísticamente significativa. Y también en la otra dirección, compartir domicilio comporta un riesgo importante, compartir dormitorio comporta un riesgo importante de más de 2,5 veces respecto al no compartir el dormitorio. El ser fumador en análisis crudo sí que se relacionaba, en el análisis multivariante, a pesar de que presenta una odds ratio en el sentido de riesgo y bastante elevada, pero no es estadísticamente significativa. La vacunación con por lo menos una dosis, a pesar de que la mayoría tenían 2 o más dosis, no se ha mostrado protectora, a pesar de que en la regresión logística sí que va en la dirección de protección, pero no es estadísticamente significativa. Y también la mascarilla, el uso de la mascarilla, también mostraría una efectividad del 50% si fuese estadísticamente significativa, pero realmente en el modelo de regresión logística no sale como estadísticamente significativa. Con estos resultados, las principales conclusiones es que las tasas de transmisión secundaria en el tercer año de la pandemia, recuerdo que hemos empezado a recoger datos mayo-junio del 2022, con predominio de la variante Omicron y todas sus subvariantes, como han salido en las ponencias anteriores. La tasa de transmisión secundaria 36,8%. Esta tasa estaría en la banda alta de la transmisión informada en los metaanálisis. Este es uno de los metaanálisis más citados, donde se observa que conforme va pasando el tiempo, va aumentando. Aquí tenemos en el eje de ordenadas la tasa de transmisión secundaria y en el eje de abscisas el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, va aumentando
las tasas de transmisión secundaria que están reportadas en los metaanálisis hasta tasas que estarían al nivel de las que hemos detectado en este estudio, el 36,8%. Las tasas más elevadas en este estudio podrían ser debidas al mayor número de pruebas que se han realizado, mayor seguimiento de los contactos o a las variantes más contagiosas, como se ha puesto de manifiesto en las comunicaciones anteriores, en este caso del Omicron, donde el nivel de transmisión es muy alto. Se constata el papel protector de las infecciones previas, esto yo creo que es muy relevante, incluso cuantificarlo, tenerlo en cuenta, el papel que juega junto con las vacunas, esto es importante. Hay un artículo que está muy bien revisado este aspecto, un estudio de seroprevalencia hecho en Navarra por el grupo de Jesús Castilla, donde estudian los niveles de anticuerpos N, que en principio estarían generados por la infección natural, versus las personas que solo tienen anticuerpos contra la espícula, anticuerpos S, que en principio serían personas exclusivamente vacunadas y que no han pasado la inmunidad natural. En este estudio se constata que las personas que tienen anticuerpos N en los 2 meses siguientes de seguimiento presentaron una protección muy elevada, elevadísima, para presentar nuevas infecciones, y en cambio las personas que solo presentaban anticuerpos S, que por tanto en principio no habían pasado la infección natural, prácticamente no tenían protección con este tipo de anticuerpos para presentar infecciones. Uno de los resultados, las personas mayores presentaron un riesgo de infección superior debido, esto es conocido, a la inmunosenescencia, también a la pérdida de protección conferida por las vacunas, o también a infecciones previas. Compartir esto, además, hay algún estudio que indica que las personas mayores no solo tienen más riesgo de contagiarse en los domicilios, sino que además, si son el caso índice, son más transmisoras. Compartir habitación con un caso ofrece múltiples oportunidades de exposición y multiplica por más de 2 veces el riesgo de infectarse. En este estudio en concreto, el tabaco no resultó estadísticamente significativa, a pesar de que es conocido que el tabaco lesiona el sistema inmunitario del árbol respiratorio, aumenta el riesgo de infecciones. Está muy estudiado con el tema de la gripe, por ejemplo, aunque en este estudio, con estos datos actuales, no lo podemos confirmar. Y el uso de las mascarillas, como hemos dicho en la introducción, es un tema complicado, difícil. Los contactos las empiezan a usar muchas veces cuando saben que tienen en casa un caso, y por tanto es un aspecto que es difícil de documentar, a pesar de que nosotros lo estamos estudiando, lo estamos siguiendo en el estudio. El estudio presenta limitaciones obvias. Hay algunas de las infecciones que se pueden haber adquirido fuera del domicilio. Ahora hemos visto los estudios de infecciones nosocomiales, donde realmente las infecciones, las entradas de virus, incluso en los domicilios, pueden ser muy variadas. Infecciones previas no diagnosticadas ni registradas en las historias clínicas, aunque nosotros hemos registrado esta variable de historias clínicas. Las personas de los domicilios que aceptaron participar quizá no pueden ser representativas de todos los domicilios que potencialmente podrían participar en el estudio, y el número de participantes hasta ahora es reducido, y por tanto el estudio tiene poco poder estadístico para poner de manifiesto algunos resultados. Algunas recomendaciones: el antecedente de infecciones previas es un factor protector, esto es amplio, que podría ser potenciado con dosis de refuerzo de vacunas que señalan otros estudios. Aquí nosotros no lo hemos estudiado, pero hay estudios recientes que señalan que las dosis booster pueden ayudar en personas que tienen inmunidad natural a aumentar su nivel de protección. Y con estos resultados, lógicamente, tenemos que continuar estudiando aspectos como la vacunación de los casos índices. No hemos puesto resultados, pero parece ser que los casos índices vacunados transmiten menos. A nosotros, por lo menos, nos sale, no hemos puesto ese resultado, pero nos sale en esta dirección. Las dosis de vacunas en los convivientes, a pesar de que es un aspecto difícil, porque el nivel de vacunación en la población es muy alto y este será un aspecto difícil de estudiar. También el tabaquismo. Al principio de la pandemia saben que hubo polémica con respecto al tabaco. Nosotros pensamos que el tabaco puede ser un factor de riesgo de infección también, y el uso de las mascarillas se tiene que seguir estudiando. Y bueno, agradecer a los centros de atención primaria que nos están ayudando a recoger
y a detectar los casos a los servicios de vigilancia epidemiológica de todo Cataluña, también del Departamento de Salud de Navarra y, lógicamente, también a los pacientes y a sus contactos que participan en el estudio y nos suministran su información. Y con esto acabaríamos la presentación. Sí, si queréis subir los ponentes, por favor, a la mesa, iniciaremos la discusión. A ver si os animáis. Vale. Tenemos 2 preguntas en la sala. Empezamos por allí, por favor. Un segundo que se sientan. Bueno, enhorabuena a todos porque creo que ha sido una mesa fantástica. Mi pregunta es para el doctor Panisello. Yo no entiendo mucho de secuenciación masiva en virus, pero he trabajado algo en secuenciación masiva en bacterias. Y lo que nos ha pasado cuando nos hemos puesto a secuenciar hacer secuenciación masiva en bacterias, en un trabajo que hicimos con Nieves La Rosa del Valle Brón, lo que empezamos a ver es que veíamos brotes epidemiológicos que seguíamos de forma muy larga, incluyendo las altas, las posaltas y las llegadas a centros sociosanitarios y los reingresos, y encontrábamos que si no íbamos variando los niveles de corte no se cumplían nuestras expectativas. Con lo cual hace pensar que lo que primero que se describió en bacterias, los niveles de cortes probablemente son falsos, y para describir cuál es una verdadera epidemia tenemos que afinar más. O sea, si no dejas ningún tipo de variabilidad, evidentemente que sí que encuentras una epidemia, pero son epidemias muy pequeñas y tiene que haber una cierta variación, lógicamente una variación genética mínima, que no sabemos dónde está ese nivel. Claro, lo que tú has encontrado seguro que biológicamente es plausible, porque es que el coronavirus ya era así. O sea, que el que te encuentres brotes simultáneos de distinto padre y de distinta madre en distintas plantas del hospital simultáneamente parece de lo más razonable, pero no puede ser que tengáis el mismo problema metodológico que nosotros teníamos con las bacterias, o es totalmente distinto. Gracias. La verdad es que sí que es uno de los planteamientos que nosotros nos hacíamos a menudo, de decir, ¿están relacionados los brotes actuales con los del mes pasado, los de hace 2 meses? ¿Cuál es la recurrencia de estos mismos linajes? La principal respuesta sería que en el caso del coronavirus, al producir unas infecciones tan agudas y tan cortas en el tiempo, creemos que no hay tanta relación. De hecho, a veces comparábamos, cuando observábamos que se estaba repitiendo un mismo linaje que habíamos observado anteriormente, porque esto cada 2 meses nos ha cambiado el panorama. El dibujo de broma que he puesto antes fue válido por unos meses, luego ya era otro dibujo. Claro, cuando alguna vez habíamos detectado algún mismo linaje que habíamos observado un par de meses antes, intentábamos compararlo a ver si agrupaban filogenéticamente, si tenían cuál sería el punto de corte, y estamos viendo que las diferencias a nivel de SNPs iban a más de 10. De hecho, parte de los análisis que hacemos para poder inferir el árbol filogenético incluye la comparación con muestras secuenciadas en la comunidad para ver cómo agrupan a nivel de filogenia. Y una de las observaciones que vemos es que cuando no tienen nada que ver, es que están igual de lejos que cualquier otra muestra de la comunidad. En el caso de que sea una recurrencia o un circuito que haya hecho por la comunidad, posible es, pero al no tratarse de una transmisión que haya ocurrido dentro del hospital, no, sería una comprobación que iría más allá de nuestro objetivo. Gracias. Sí, una primera pregunta para David y Elisa, y otra me gustaría hacérsela al doctor Blanco. ¿No sería el momento, en esta situación que tenemos de menos número de casos de COVID, de darle un salto cualitativo a la secuenciación genómica, haciendo una noción de secuenciación genómica ligada a la lógica de una encuesta seroepidemiológica y de una vigilancia centinela? ¿Qué quiero decir? Bueno,
hasta donde yo pude entender en la presentación, se centró mucho en la secuenciación genómica en el ámbito hospitalario. Pero yo creo que lo que en estos momentos nos interesa más que nada es saber cuál es el grado de penetración de nuevas variantes en la dinámica epidemiológica del COVID. Y eso implica poder tener muestras de lo que se ve en atención primaria, de lo que se ve en hospitales y del espectro de casos en los distintos grupos etarios y por sexo. Entonces, mi pregunta es, ¿estáis dándole alguna reflexión a la posibilidad de hacer una cosa de esta naturaleza o se me está yendo la mano en pedir peras al olmo? Y la segunda pregunta es, ¿no sería el momento en donde tendríamos que tener una actitud mucho más pragmática de cara a la intervención de salud pública de vacunación y que la ponencia de vacunas y el Consejo Interterritorial desde ya, de manera anticipatoria y no esperando hasta octubre, noviembre, vayan pensando en si vamos a tener una nueva formulación de vacuna que incorpore las nuevas variantes, si vamos a vacunar al mismo tiempo que la vacuna de influenza, porque eso es lo que tiene más eficacia y sentido como intervención de salud pública, de modo que estemos preparados para informar a la población, pero también para organizar el operativo de una vacunación de las dos vacunas, pero con una vacuna renovada hasta donde sea posible tenerla, tomando en cuenta que también tendrá que ser autorizada. Vale, sí. Empiezas tú y creo que Lisa Martró también quiere comentar. Y después vamos con Julia. Respecto a la pregunta formulada anteriormente, la primera respuesta sería ojalá. Ojalá, sinceramente, ojalá. En estos momentos sí se está tomando, no de forma total, pero sí de forma representativa, algunas muestras de atención primaria y también de hospitalizaciones, que es lo que llamaríamos como lo que observamos en la comunidad, que es lo que entra dentro de los planes de vigilancia que se han comentado desde su presentación. Y se está intentando, pero sí que es cierto que la perspectiva en la vigilancia genómica actual está más enfocada en el estudio general de la evolución del coronavirus a nivel de la presencia de nuevas mutaciones, nuevas variantes, y sí que sería interesante poder aplicar algunos de los conocimientos que tenemos a nivel de estudio de brotes también quizás en la comunidad, aunque sería muy complejo. Por ejemplo, se me ocurre para poder estudiar casos de intrafamiliares o en las escuelas, sería muy interesante, pero estamos topando con problemas a nivel de organización, de complejidad, de volumen de muestras, de recursos suficientes e interés de la sociedad, que a lo mejor sería un poquito excesivo. Entonces, sí, sería interesante, pero es muy complicado. Sí, solo añadir que sí que se hace la vigilancia no solo a nivel de población general, en la atención primaria, etcétera, cuando hay sospecha de brote que cumple ciertas características, desde vigilancia epidemiológica nos avisan y igualmente hacemos estos estudios, por ejemplo, pues en residencias, en cárceles, en otros tipos de centros de larga estancia, etcétera. Respecto a tu comentario, absolutamente de acuerdo. Toda la campaña de vacunación del otoño contra la COVID la tenemos que empezar a preparar ya. ¿De qué vacunas dispondremos en otoño? Pues disponemos de las vacunas de proteína recombinante basadas en beta, tenemos la vacuna de IPRA ya aprobada. Es una buena vacuna, está generando buena protección contra las variantes de Omicron, incluso contra las más actuales. Tenemos también, por supuesto, la vacuna bivalente, Moderna o Pfizer, BA4, BA5, que también está generando una buena respuesta contra las variantes XBB que están circulando ahora. ¿Podremos disponer de una vacuna XBB? Probablemente Pfizer y Moderna la están haciendo. No hay datos todavía, yo al menos no los he visto. ¿Los datos serán mejores que la BA4, BA5? Probablemente sí. ¿Mucho mejores o realmente van a ofrecer una mejor protección? Yo dudo que sean muchísimo mejores. Evidentemente, siempre será mejor vacunar con un antígeno más próximo al virus que esté circulando. ¿Cuál será el virus que esté circulando? Y aquí Cristina también puede decir algo.
Pues de momento tenemos XBB 1.5, pero XBB 1.16 está llamando a la puerta, o 1.9, ¿no? Sí, está incluso es difícil saber cuál de ellos tendremos durante la campaña de otoño. Pero la variabilidad antigénica no es tan diferente como para poder pensar que vamos a tener un escape vacunal enorme. O sea, yo creo que la eficacia, la efectividad de estas vacunas, tanto IPRA, BA4, BA5 o una posible XBB, puede ser buena. Lo bueno es que tenemos una población diana para estas vacunas que es la misma que la de la gripe, por lo tanto la podemos aplicar como se hizo el año pasado junto con la gripe. Y aquí nuevamente incidir en lo que se comentaba esta mañana, creo que Magda, una de las poblaciones dianas es el personal sanitario, que trata a personas con edad avanzada, con riesgo de COVID. Por lo tanto, hacer incidencia en esa vacunación en el personal sanitario, aparte de las personas vulnerables, pues yo creo que también es importante. Sí, bueno, teníamos... creo que, sí, después hay uno ahí. Luego... Gràcies. Felicitats a tots. Una pregunta para Julia Blanco, bueno, dos preguntas. Has mencionado el efecto booster de la tercera vacunación, pero al menos gráficamente parecía que la tercera estaba desplazada en el tiempo. Esto quiere decir que si diéramos 1, 2, 3 seguidas sería menos efectivo que una tercera donde ha habido una cierta maduración de anticuerpos y de todo el sistema inmune. Sí, el tiempo, el intervalo de tiempo entre vacunaciones es importante. Y el intervalo de tiempo entre una infección y una vacunación también es importante. Si hubiéramos dado las 3 dosis seguidas, probablemente no hubiéramos visto ese efecto. O sea, realmente hay que dejar pasar un tiempo entre las 2 primeras dosis de vacunas y la tercera dosis o la cuarta dosis para poder ver ese efecto de diversificación del repertorio de anticuerpo, que es el que permite generar anticuerpos neutralizantes contra Omicron con una vacuna que todavía es la vacuna original. Yo creo que ese es un dato sorprendente. O sea, a mí no me sorprende que una vacuna basada en BA4 funcione mejor que una vacuna basada en la variante ancestral. Lo que me sorprende es que una vacuna basada en la variante ancestral sea capaz de generar buenos anticuerpos contra Omicron. O sea, que esa diferencia entre las dos vacunas no sea tan grande. Pero, nuevamente, el tiempo entre las vacunaciones es importante. Y tampoco es... o sea, también es relevante pensar que si nos hemos infectado, debemos esperar un tiempo mínimo 5 meses, 4 o 5 meses, hasta una segunda vacunación. Porque si nos vacunamos inmediatamente después de la infección, que eso es algo que en algún momento se había llegado a hacer, realmente el impacto de esa dosis de vacuna es enormemente pequeño. Y ahora, cuando llegue el otoño, iremos a vacunarnos y tenemos sobre la mesa una vacuna de mRNA mejorada, nueva fórmula mejorada, ¿no? Con X3 o 4, bueno, B3, B4 o XBB, o una vacuna con un vector distinto, que será un prime boost heterólogo un poco de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Uno en cada brazo? No. Yo creo que las dos vacunas son válidas. Los datos que existen hasta ahora de las dos vacunas nos dicen que la vacuna de IPRA está generando una buena respuesta contra estas variantes circulantes, probablemente no tan buena como la vacuna de mRNA basada en BA4, BA5, en el primer momento, pero IPRA o Sanofi tienen la ventaja de que es una plataforma diferente y estamos utilizando una vacunación heteróloga y eso sabemos que también tiene ventajas. Y lo que se está viendo es que esa ventaja se ve a largo plazo, es decir, la caída de anticuerpos en el tiempo es menor cuando se vacuna con IPRA que cuando se vacuna con mRNA. Uno de los problemas de las vacunas de mRNA, no en general, de las vacunas contra COVID de mRNA, porque puede ser dependiente de antígeno, es que hay una caída paulatina de los niveles de anticuerpos circulantes. Por lo tanto, la efectividad de la vacuna y la protección contra la infección se va perdiendo durante el tiempo.
Y eso no conseguimos frenarlo ni con una tercera dosis ni con una cuarta dosis. Las pendientes de caída después de una tercera dosis no son muy diferentes de después de una segunda dosis. Si aplicamos una vacunación con una proteína recombinante, una plataforma diferente, con adyuvante, entonces parece que esa caída es más lenta. La peor capacidad neutralizante en un principio se ve compensada por esa menor caída. Al final, a los 6 meses, los niveles de neutralización contra las variantes circulantes son muy parecidas en las dos vacunas. Un momento, antes de pasar a la siguiente pregunta, hay una cosa que me preocupa, porque vemos los resultados en la gente, ¿no? Se infectan más, se mueren menos, tienen menos enfermedad, pero todos estos resultados son a posteriori, ¿no? Y nosotros tenemos una serie de vacunas que se van haciendo y que las estamos testando in vitro, ¿no? Y estamos dando resultados y las estamos comparando de eficacia, de capacidad neutralizante, ¿no? Y la pregunta es, con la cantidad ingente de literatura y de estudios y de laboratorios, ¿qué grado de estandarización de los protocolos existe para decidir? ¿Me entiendes? Sí. No. Veo por dónde vas, creo. La decisión de una aprobación de una vacuna por la FDA en este momento se puede hacer con unos datos... es independiente. De hecho, la FDA está suponiendo que los niveles de anticuerpos neutralizantes son un correlato de la protección. Que eso podemos intuitivamente decir que sí, pero en ningún momento hay un dato o tenemos un cut-off de niveles de anticuerpos neutralizantes que nos pueda decir esta persona está protegida o esta persona no está protegida. Pero de facto, la FDA y las agencias del medicamento, la Agencia del Medicamento Europea, están utilizando esos niveles para aprobar estas vacunas. La vacuna de IPRA se ha testado en una fase 3 y lo que se ha medido son los niveles de anticuerpos neutralizantes. No se ha hecho un análisis de la eficacia de la vacuna en ese estudio clínico. O sea, el dato de eficacia no es necesario para la aprobación. Lo cual es sorprendente. No, sí, evidentemente estoy de acuerdo, me sorprende, pero claro, en el momento en que tendremos una pipeline de varias vacunas y podremos escoger cuál vamos a dar, que al final es el problema que tendrán las autoridades sanitarias, y no las podemos comparar en base... No las podemos comparar. No las podemos comparar en base a qué se va a decidir. A la disponibilidad. Yo creo que tendremos las dos cosas. Creo que también hay un aspecto relevante que, aparte de la eficacia, está la efectividad. Y es un aspecto muy relevante. Yo creo que las vacunas, la autoridad sanitaria y los servicios tiene que hacer una vigilancia de la efectividad una vez que la vacuna se está poniendo en la población. Esto es... claro, pero esto va siempre por detrás. Es clave, yo creo que esto es un aspecto, en fin, aparte de lo que son resultados de ensayos clínicos, luego están los estudios observacionales con todas sus limitaciones, pero que es el mundo real cuando se pone una vacuna en la población. Y hay cosas como, por ejemplo, cómo baja la efectividad de la vacuna con el Omicron en estos momentos. Yo creo que, en fin, los estudios observacionales también lo han puesto de manifiesto. Creo que son, aparte de lo que es la eficacia, la efectividad en la población, yo creo que es una cosa importante. No, y esto no lo pongo en duda y creo que evidentemente es lo más relevante, es ver qué pasa en la población. Lo que pasa es que estos resultados siempre vienen después que ya se ha decidido qué vacuna voy a dar. Y si hay varias que están aprobadas y varias... Es un Sí. Que yo me pregunto, igual si estuviera muy estandarizado los protocolos que sirven para evaluar in vitro las vacunas que se hacen, igual sería una manera de reducir el viaje. Sí, pero incluso así, o sea, aunque tú pudieras comparar los niveles de neutralización que está induciendo la vacuna de Pfizer o Moderna con los que está induciendo la vacuna de IPRA, tampoco te estaría diciendo cuál es la efectividad de la vacuna.
lo puedes intuir y de hecho es lo que están haciendo las agencias reguladoras, pero no te está dando una certeza sobre la efectividad de esa vacuna. Y los datos de efectividad, evidentemente, los tenemos a posteriori. Y datos de efectividad de estas vacunas a nivel español, yo no he visto ninguno en esto. Yo, aunque hay dos preguntas, si me permitís, están ahí un momentito, es que ya que se ha abierto este melón. Claro, estáis hablando de esto, pero olvidáis que, por ejemplo, a nivel microbiológico solamente se está mirando, ¿no? Dice anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, ya está, ¿no? Se dicen neutralizantes, pero bueno, ¿qué creemos que son neutralizantes? Porque para saber qué son neutralizantes hay que hacer muchas más cosas que determinar simplemente si hay IgGs y punto. O sea, estamos mirando IgGs, pero muy genéricos. Tampoco estamos mirando todos los IgGs son iguales, que estén circulantes. Primera pregunta. Segunda pregunta, la inmunidad celular, ayer ya se apuntó la importancia de la inmunidad celular, ¿no? Que muchas veces sin niveles de anticuerpos, ¿no? La inmunidad celular está ayudando y muchísimo, pero no sabemos ni en qué medida y cómo evaluarlo de una forma no ya tan experimental, sino más rutinaria, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos a ese nivel de poder evaluar? No, en rutina clínica únicamente se están evaluando anticuerpos, en general y no neutralizantes, y además se están utilizando, si no me equivoco, probablemente la gente que hace microbiología lo sabrá mucho mejor que yo creo que se están utilizando incluso antígenos de las variantes antiguas de SARS-CoV-2, con lo cual el valor o la información que nos está dando eso es realmente pobre. Anticuerpos neutralizantes se están haciendo en estudios clínicos de las diferentes vacunas, pero evidentemente no en rutina clínica porque es muchísimo más costoso. Y inmunidad celular pues todavía es más costosa y más complicada, porque ya no solo necesitas plasma, sino que necesitas células, conservar esas células, etcétera, etcétera. Con lo cual, la información de inmunidad celular la tenemos en algunos estudios clínicos se está haciendo y se está haciendo en un subset de los pacientes. Pero a nivel poblacional no sabemos absolutamente nada de esto. Suponemos que tenemos una buena respuesta celular porque la mayoría de personas que se están reinfectando están controlando muy bien la infección. Pero es una suposición. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pasamos, primero estaba el doctor Bellido, luego... Bien, una pregunta muy rápida para el doctor Blanco, que se podrá responder casi con un sí o un no. Es que se me ha pasado. En los estudios de vacuna, ¿la población había pasado previamente COVID o no? No era un criterio. De hecho, hay subanálisis para los dos estudios que he presentado de aquellas personas que habían pasado COVID o no, y el efecto se ve tanto en aquellas personas que habían pasado la infección como las que no. O sea, son similares. Siempre las personas que han pasado la infección tienen unos títulos de anticuerpo más elevados, tanto en el baseline como después de la cuarta dosis. Gracias. Respecto a David, a mí me pasa como el doctor López Contreras, tengo un poquito de experiencia desde la epidemiología y genómica en tuberculosis concretamente. Entonces, el punto de corte a la hora de establecer, ¿no?, que tenéis con 2 SNPs, yo recuerdo que en tiempos, al principio, hace años, para precisamente buscar el gold estándar del punto de corte con los SNPs, el gold estándar era epidemiológico, es decir, cuando había un brote que era claramente familiar, por ejemplo, que debía ser congruente con la genómica, es donde se veía a qué distancia. Y en ese sentido, creo que a lo mejor los brotes que ocurren en residencias de ancianos, en los cuales cabe presumir que a lo mejor hay 80 casos y son todos del mismo clon, puede permitir valorar la variabilidad que puede haber en 2, 3, 4, 5 SNPs, no sé, o uno solo, dentro de un brote que evidentemente es de la misma transmisión, ¿no?, porque se han contagiado todos en 4 días, en el contagio masivo, cuando no hay ventilación, son 50, 60 casos en un día. Y por lo tanto es que eso es una oportunidad. Y a nosotros al principio nos daban los resultados como muy probable cuando en tuberculosis había 5 SNPs o eso, pero después como también se distinguía una fase gris, de aquellos que tenían a lo mejor, en este caso, sería 3 o 4 SNPs de diferencia a la hora de interpretar lo que allí había. Eso sugiero que a lo mejor se puede practicar como una oportunidad de investigación o un brote en la que cabe presumir que todos son iguales para ver la variabilidad de SNPs. Y acabo muy rápido con mi colega Pere Godoy, porque creo que hay una oportunidad también de añadir alguna información sobre los datos tan interesantes que habéis presentado respecto a la protección en los que han pasado previamente COVID, ¿no? Son casos. ¿Tenéis datos de los ciclos, una manera de medir la carga viral
entre los que han pasado previamente COVID y los que no, entre los casos, por si tuvieran menos carga viral, ¿no sale algo así en algún brote? No lo tenemos y nos gustaría, ¿eh? No lo tenemos esto, ¿eh? Pero yo creo que un aspecto que bueno, sale un poco en lo que se está comentando, tener una aproximación a cuál es el papel de la inmunidad natural versus la que suministran las vacunas. Hay evidencias que las vacunas van bien y que refuerzan la inmunidad natural, ¿eh? Pero el peso relativo de cada uno de estos aspectos yo creo que es un aspecto muy relevante y creo que serviría también un poco incluso para estudiar de forma más fina lo que es la eficacia y la efectividad de las vacunas, tener en cuenta de forma, yo creo, más detallada lo que es el papel de la inmunidad natural. Yo creo que es un aspecto, en fin, yo creo que es un aspecto que es importante. Sí, porque a nivel individual un CT, digamos, tiene un valor muy limitado, pero en epidemiología lo que podemos aportar es el promedio de CTs de un grupo con el promedio de CTs del otro, que los errores se amortiguan. O sea, que yo creo que por eso lo decía. Yo creo que hay un factor muy relevante de la inmunidad natural, que es la inmunidad a nivel de mucosas. Las vacunas están generando una inmunidad sistémica, no están generando específicamente una inmunidad a nivel de mucosas, mientras que la infección natural sí que está generando una población de células B, de células T, que están residentes en nuestra mucosa. Y eso es lo que hace que la inmunidad híbrida sea tan buena, porque tenemos una buena inmunidad sistémica y una buena inmunidad de mucosas. Y las personas que están vacunadas y han pasado la infección tienen muchas menos posibilidades de reinfectarse que una persona que solo ha estado vacunada. Y esto es muy relevante, porque la mayoría de las personas, la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de la población en este momento ha pasado la COVID en algún momento. O sea, eso tiene una implicación de cara al futuro de la inmunidad que es relevante. Damos paso al doctor López Contreras. Yo quería preguntar a Julia. Perdón. Simplemente quería comentar brevemente el tema que ha introducido, bueno, entre los dos, de cuál sería ese límite, ese cutoff, ese margen de maniobra de decir cómo podemos pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Basamos nuestro criterio un poquito en las guías generales, recomendaciones generales y sobre todo en la tasa, bueno, en la tasa de incorporación de mutaciones que tiene el virus, que en comparación con otros virus va un poquito más lento, y estamos hablando de un promedio de unas 2 mutaciones y media al mes, incorporaciones en general. Y una cosa que hemos ido observando es, por ejemplo, en brotes en los que hemos visto 4 o 5 pacientes infectados que han dado positivo en un mismo día, misma planta, misma zona, estamos viendo normalmente unas diferencias de SNPs entre 0 y 1. Y cuando vemos personal sanitario, pacientes que han sido trasladados o de la misma planta a habitación de al lado, incluso misma habitación, que han dado positiva un par de semanas después, estamos ya observando más alrededor de los 1 o 2 SNPs. En algunos casos más complejos, como en el mes de abril o en algún otro mes de estos muy complejos, sí que veíamos algunas muestras que estaban unos 3 SNPs, y estas normalmente las informábamos de la manera más claramente ambigua posible para que fuera el propio equipo de control de la infección nosocomial los que tomara la decisión de decir, en base a estos resultados de genómica y a nuestro conocimiento a nivel de epidemiología, ¿cómo lo vamos a determinar? Pero eso obviamente no está en nuestras manos decidirlo, nosotros simplemente aportamos de decir, en función de nuestro criterio, vemos esto o no. Y también, y la última cosita que añado respecto a esto, es que sí que, por ejemplo, con la variante Omicron nos estamos planteando ampliar este rango a 3 SNPs porque estamos viendo un poquito más ligeramente, un poquito más de diversidad que en variantes anteriores. Ahora sí que creo, ¿no? Sí. Mi pregunta era para Julia. Hay una población de pacientes muy inmunodeprimidos que recibieron sus 3 dosis o 4 dosis de vacuna durante todo el periodo pandémico, en los que tenemos evidencia de que no hubo ninguna respuesta serológica, y fueron aquellos pacientes que recibieron el Evusheld in extremis y que ahora no se han podido volver a recibir una segunda dosis por demostración de ineficacia.
Es una pregunta que en su momento hablé con Magda Campins, que tengo aquí detrás, también hablé con Bea Mote, y me gustaría saber si tú serías capaz de decirnos cuál sería la pauta sensata, ya sé que no hay datos, la pauta sensata para vacunar de nuevo a esta gente que está recuperando su inmunidad ahora, porque están saliendo de sus enfermedades hematológicas y oncológicas. Sí, hay toda una serie de inmunodeficiencias que realmente son muy complejas y que cada una tiene particularidades. Hay desde aquellas personas tratadas, por ejemplo, con rituximab, que no tienen células B, que no están haciendo anticuerpos, pero en general estas personas tienen una buena respuesta celular, porque su compartimento T está bastante íntegro, por decirlo así. Hay otras inmunodeficiencias que son mucho más generales y que afectan tanto a Bs como a Ts, tanto a anticuerpos como a respuesta celular. En estos momentos no disponemos de ningún anticuerpo que esté funcionando contra las variantes circulantes, pero vienen nuevos anticuerpos. AstraZeneca está probando un nuevo anticuerpo que está funcionando muy bien contra las nuevas subvariantes de Omicron y se están publicando diferentes anticuerpos que son capaces de bloquear a todas las variantes de Omicron. Con lo cual yo creo que no está todo perdido. Si realmente queremos proteger a estas personas contra la infección, podemos hacerlo con estos nuevos. Yo creo que AstraZeneca está empezando un fase 3. Ya. La pregunta es, los que salen de la inmunidad y que serían candidatos a ser revacunados, ¿qué aconsejarías? Si no tenemos células B, por mucho que vacunemos... No, los que salen de la inmunodeficiencia, los que amparan el rituximab de forma definitiva. Ajá, sí, estos sí que se pueden vacunar, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo cuando han recibido 4 dosis previas? ¿Una dosis más, 2 dosis más? ¿Qué espacio de tiempo? Eso eso hay que analizarlo bien, cuál va a ser la primera respuesta a la vacuna. Por supuesto, vacunarlos directamente con las nuevas vacunas. Yo creo que podemos olvidarnos de la vacuna ancestral, vamos directamente con las nuevas secuencias y hay que evaluar el seguimiento. Probablemente yo empezaría con 2 dosis. Vale, allá vais, la veo. Sí. En medio, en el pasillo del medio, sí. Y luego después allá. Sí, después allí. Hola, soc la Bea Mote de Can Ruti, companya del Julià. Siguiendo las preguntas del principio de la mesa sobre el qué hacemos con las nuevas vacunas que ya no las podemos testar por eficacia, esto es la pregunta que las agencias llevan bastante tiempo intentando resolver y lo están intentando resolver como lo resuelven para otras vacunas, y es con los estudios de Immunobridge. Las vacunas de la gripe cada año se aprueban sin ningún estudio de eficacia ni de efectividad ni de nada. Se aprueban por un Immunobridge, tú tienes un correlato de inmunidad que asocias con una potencial protección y eso es la nueva vacuna que se va a testar, la que se compara, y si llegas a ese threshold que te ha puesto la agencia es con la que tiras, y evidentemente luego la efectividad en vida real comprueba si ha sido una buena estrategia o no. Yo creo que en el COVID estamos un poco en ese lugar. Yo creo que no estamos tan perdidos como al principio en cuanto a estandarización de los métodos. Creo que están a día de hoy bastante estandarizados y no van solo a binding, a anticuerpos, van a neutralizaciones. Nosotros lo hemos visto con el desarrollo de IPRA, ¿no?, que te piden los datos de neutralización con métodos validados, con unos pseudovirus validados. O sea que creo que las cosas van por allí y las nuevas vacunas pues se aprobarán si llegan a esos estándares que nos pongan, evidentemente con las variantes circulantes que hay en ese momento, y luego la incorporación a los diferentes planes de vacunación. Ahí ya entrarán otros factores, ¿no?, como sean estocajes, las cosas logísticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, al menos para tranquilizar de que no vamos a palo de ciegos, sino que creo que las cosas se están haciendo relativamente bien. Sí que es verdad que, como decís, el virus evoluciona y muchas veces nos ha pasado con IPRA también, ¿no?, de ir generando datos y van apareciendo nuevas variantes y a la que tienes el report hecho, ¿no?, viene una nueva variante y te piden que la testes contra la nueva variante. Pero yo creo que, que la maquinaria está ahí como para poder generar esos datos de forma rápida, y entiendo que son esos datos los que se tienen en cuenta. En cuanto a la respuesta celular, que está claro que no es solo anticuerpos
y que la respuesta celular interviene muchísimo, y sobre todo en estas poblaciones inmunodeprimidas, la verdad es que en casi todos los estudios en los que se ha intentado correlacionar la respuesta celular con la humoral, al final los niveles de anticuerpos sigue siendo muy buen marcador de lo que pasa a nivel celular, con lo cual medir la respuesta celular no es una cosa que podamos hacer a nivel práctico, lo podemos hacer en determinados subsets para entender si los inmunodeprimidos, pues bueno, tienen alguna manera de rescatarlos o no, pero yo creo que a nivel de población general los anticuerpos siguen siendo perfectamente un buen correlato de protección tanto para la adquisición como la enfermedad grave. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, no me ha pagado. Trabajo con anticuerpos, o sea que. Y respecto, tampoco no quería dar una sensación de que estábamos dando palos de ciego con los anticuerpos, ni mucho menos, ni las agencias reguladoras lo están haciendo. Yo pienso que lo hemos entendido todos, que estamos todos de acuerdo que se está haciendo lo mejor que se puede en la medida que se puede, simplemente pues que también es verdad que ni a las casas comerciales les interesa hacer un head-to-head nunca, con ninguna vacuna. Toda la gente que hace vacunas de cualquier cosa, y pasa lo mismo con tuberculosis, nadie querrá que se compare su vacuna con otra, por miedo de que la suya salga peor, que esto es una cosa general. No. La última, sí. Sí, ¿no? Breve, por favor, y la contestación también, si puede ser breve, para que la siguiente mesa empiece en hora. Yo quería preguntar si hay diferencias en cuanto a seguridad, efectos secundarios y conservación de las distintas vacunas bivalentes nuevas. La seguridad de las vacunas de mRNA es la que todos conocemos. El poco de fiebre, el mal de cabeza y el agotamiento, el cansancio, yo creo que están muy asociados con este tipo de vacunas, transitorios, evidentemente. El perfil de las vacunas de proteína recombinante es el perfil clásico. Tal vez la incidencia de estas fatigas, fiebres es algo menor, el dolor en el brazo es algo menor, pero ambas vacunas son enormemente seguras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una mesa excelente. Yo no creo que haya sido claramente ambigua, se ha comentado por acá. Creo que nos llevamos unos cuantos mensajes, por lo menos bastante claros, dentro del mundo de la incertidumbre en la que nos movemos. Y sin más, finalizamos esta mesa y damos paso a la siguiente. Muchísimas gracias.